La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Soy fundador de Zion International University y bienvenidos a mi programa de Reconciliando Ciencia y Religión. En esta ocasión les voy a hablar de cuáles son los enfoques que utiliza la academia para estudiar la Biblia. Me parece muy importante este tema porque hay muchas personas que de pronto están acostumbradas al estudio de la Biblia desde el enfoque teológico. Aquí les voy a explicar cómo los académicos estudian la Biblia para que comprendan mejor por qué a veces hay ciertas, debates entre la academia y las personas de fe en cuanto a ciertos puntos de este texto sagrado. Para empezar, me gustaría decirles que hay dos enfoques generales para el estudio de la Biblia. El primero se llama el enfoque histórico. Y aquí quiero hacer mucho hincapié en que el enfoque histórico es desde la historia como ciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que entender que la historia pues también usa un método científico y el método científico es precisamente de comprobar una hipótesis, de buscar evidencia de que algo realmente ocurrió, de que alguien realmente existió y por eso la ciencia, o perdón, la historia como ciencia se ayuda de otras ciencias como la antropología, la arqueología, incluso la biología, etcétera. ¿Para qué? Para reconstruir los eventos en el pasado, ¿sí? Entonces, los historiadores lo que hacen es utilizar diferentes fuentes para hacer esta reconstrucción. Y una fuente puede ser un texto, un manuscrito, ¿sí? Esto es importante aclararlo porque hay personas que piensan que un texto antiguo automáticamente es histórico y esto no es así. Un texto antiguo es una base para reconstruir una historia. Y precisamente esta es la labor del historiador. Por eso a las personas que les encanta la historia, ellos tienen que pasar por todo un entrenamiento para poder hacer esta reconstrucción que no es nada fácil y tienen que conocer muchísimas cosas. Tienen que tener mucha información, tienen que saber de muchas otras ciencias para hacer esa reconstrucción y también tienen que apoyarse, como les había dicho, de la antropología, la arqueología, incluso de la misma lingüística, para poder hacer la reconstrucción de los hechos. Entonces, un texto antiguo eh, tiene una narrativa que parece histórica, pero a la luz del historiador, eso hay que evidenciarlo, hay que probar que realmente eso fue así. Entonces, este enfoque histórico es el utilizado precisamente en la academia y este enfoque, pues muchas veces está relacionado con el enfoque literario y de pronto para muchos de ustedes va a ser algo nuevo este término y es que en la academia la Biblia se ve como un grupo de libros, ¿sí? Es un grupo de libros, un compendio de libros, y se cataloga, más bien, se cataloga como literatura. Y pues puede sonar extraño para muchos, pero así lo catalogan los académicos, es literatura. Y como es literatura, entonces tienen que estudiarlo como se estudia cualquier texto de literatura.
Entonces aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, los géneros literarios. Los géneros literarios, pues es la prosa, que es una narrativa común y corriente, la poesía, ¿sí? Esos son como tipos de géneros literarios. Y obviamente subgéneros. En- hay hay muchísimos elementos para poder clasificar lo que llamamos literatura. Entonces, la Biblia es un grupo de libros en donde tenemos muchos géneros literarios, es decir, tenemos libros en donde casi todo es prosa o tenemos también libros poéticos, ¿sí? El caso de los proverbios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso hace parte de un estudio mucho más profundo, de ver la Biblia como un compendio de literatura antigua. Y desde este punto de vista, eh, los académicos estudian cada libro por separado, ¿sí? Es decir, estudian el Génesis por separado, el Éxodo por separado y así sucesivamente, para poder entender cuál es el género que se usó, cuál es el estilo, cuáles fueron las figuras literarias que se usaron y poder responder preguntas sobre la autoría. ¿Quién escribió esto? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A qué audiencia lo escribió? Entonces, de todo esto se trata un poco el enfoque literario. Entonces, hay muchos académicos que combinan ambos enfoques, es decir, el enfoque histórico y el literario para estudiar la Biblia. Entonces, ese se llama el enfoque histórico literario de la Biblia. Y pues es un enfoque muy interesante y muy enriquecedor porque lo que hace es combinar precisamente los métodos utilizados en la historia misma con los métodos utilizados en la literatura. Entonces, eh, los que utilizan este método simplemente ven los escritos y dicen, bueno, este escrito hay que ponerlo en un contexto. Siempre hay que ponerlo en un contexto histórico y geográfico. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos evaluar en qué momento fue escrito este texto, ¿sí? Por ejemplo, si fue escrito hace 3000 años, si fue escrito en el primer siglo de nuestra era. Y cada vez hay que ser lo más específico posibles. Obviamente esto no es una tarea fácil y se necesitan de muchos elementos para poder datar el libro. Como les estaba diciendo, los académicos usualmente utilizan el enfoque histórico-literario para estudiar la Biblia. Entonces, se interesan por poner, o más bien, identificar un contexto, el contexto histórico en el que se escribió un determinado libro de la Biblia y también determinar, si es posible, la autoría de tal libro, que no estaría fácil. Luego de eso, hay que preguntarse por qué se escribió, para quién se escribió, ¿sí? Y de esa manera se puede tener un mejor entendimiento o apreciación sobre el libro como tal. Lo que les estoy diciendo es grosso modo porque realmente este enfoque, digamos, este enfoque histórico literario, si lo unimos ambos, pues es mucho más amplio, recoge mucha más información, pero lo importante es que ustedes sepan que es así como se aborda el estudio de la Biblia desde un contexto académico. Ahora, existen también, digamos que de este enfoque histórico literario se desprenden diferentes tipos de análisis, ¿sí? Que ya son como métodos mucho más específicos para el estudio de la Biblia. Yo les voy a hablar de dos que son los más
comunes. Y el primero se llama el criticismo textual. La palabra criticismo realmente viene del inglés, que sería mejor entenderlo como la analítica textual, porque de pronto en español criticismo tiende a pensarse, eh, digamos, de una forma diferente, ¿no? Como que se está criticando algo de manera negativa. No, aquí es totalmente académica, es decir, es un análisis textual. En inglés se llama textual criticism, que si yo lo tradujera sería criticismo textual, entonces no es como la traducción adecuada, pero lo que quiere decir es un análisis textual. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al estudio de todos los manuscritos existentes. Actualmente tenemos más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿sí? Y del Antiguo Testamento, pues tenemos diferentes manuscritos y diferentes fragmentos. Los más antiguos son los rollos del Mar Muerto, que datan del primer, segundo y tercer siglo antes de Cristo. Entonces, los historiadores, sobre todo, y los académicos en general, se basan en esos manuscritos para hacer la reconstrucción de los textos y para analizar un poco todas esas preguntas sobre la autoría, sobre el propósito, etcétera, etcétera, de estos libros. Ahora, una cosa importante para tener en cuenta es que todos los manuscritos existentes hoy en día son copias, es decir, no existen los originales. Entonces, otra área de investigación es investigar precisamente cuáles fueron los originales. Y para eso hay que hacer todo un estudio de todos esos manuscritos para reconstruir el posible original. Y de eso se trata precisamente el criticismo textual. Y tenemos otro criticismo, otro análisis que se llama el de la redacción. En inglés es redaction criticism. Y ese de la redacción lo que hace es como profundizar aún más de quién redactó ese manuscrito. Y eso es interesante porque nosotros sabemos que en el pasado muchas personas importantes, incluso profetas, por ejemplo, reyes, tenían sus propios escribas. Entonces lo que hacen los académicos que utilizan este método es analizar hasta qué punto estos escribas fueron fieles al original, ¿sí? Hasta qué punto hubo reediciones más adelante, y pues no es una tarea fácil hacer todo este estudio, este análisis de los textos para saber cuántas, digamos, cuál fue la transformación durante el tiempo, cuántas reediciones, correcciones, y para eso pues hay que analizar los textos como tal. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el hebreo, partes en arameo, en el Nuevo Testamento tenemos el griego koiné. Entonces, la persona tiene que ser versátil en estos idiomas y poder comparar los diferentes manuscritos para ver si hay adiciones, sustracciones, si hay cambios vocálicos, consonánticos, o sea, cualquier tipo de cosa en los textos para entender si los cambios fueron accidentales, si los cambios fueron, digamos, a propósito, ¿no? Es decir, si fueron deliberados. Todo eso hace parte del criticismo textual y también del criticismo de la redacción, analizar cómo fueron redactados, quiénes fueron sus editores. Bien, espero que eso les haya gustado. Claro, hay muchísimas más información al respecto. Yo solamente quería hablarles a ustedes de cómo la academia estudia la Biblia, que es un enfoque totalmente diferente al enfoque teológico tradicional. Y lo más importante es que la academia, con sus enfoques y métodos, aportan también a el estudio teológico de los mismos y viceversa. El estudio teológico aporta y ayuda a los académicos también a entender estos textos. Les habló Iván Darío Moreno, espero les haya gustado y los invito a una próxima emisión de Reconciliando Ciencia y Religión.
Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.